Hola a todos y bienvenidos a Conversaciones frente al mar. Hoy viajaremos al pasado a través de la genealogía, con el cual conectaremos con nuestros antepasados y cómo han moldeado quienes hoy somos hoy en día. La genealogía no es solo un recuerdo de nombres y fechas, es una forma de revivir y explorar nuestras raíces que revela la historia de nuestros antepasados en distintos ámbitos, como las historias de amor, valentía, supervivencia, resiliencia que han atravesado. En esta edición tenemos como invitado a Mauricio Alvarado Dávila, investigador histórico y genealógico ecuatoriano con más de 3 décadas de experiencia en investigar los orígenes familiares y contribuir al conocimiento de la formación social del Ecuador. Además, Mauricio es editor y corrector de textos. En este ámbito ha trabajado para varios medios de comunicación y por empresas editoriales gráficas, pero en particular para Diario Hoy de Quito, en el que fue editor de mesa y jefe de supervisión de estilo durante 6 años, hasta el día en que cerró este medio de comunicación en el agosto del año 2014. Ha trabajado para cientos de autores tesistas y también para empresas privadas e instituciones públicas. Así que prepárense para un viaje con el tiempo, por el tiempo, a través de Conversaciones frente al mar, con el auspicio del periódico El Costanero. Así que bienvenido, Mauricio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta Gracias, gracias, invitación. gracias a ti, mi querida Olga. Es un honor, es un orgullo estar aquí. Ay, yo te agradezco mucho. Y bueno, como siempre le digo a las personas que nos están mirando, que están siempre deseosos de saber con quién voy a conversar en esta semana. Eh, Mauricio es una de las personas que he conocido a través de redes sociales. Las redes sociales también conectan con personas tan valiosísimas como en el caso de Mauricio y de todo ese Gracias, bagaje cultural e gracias, intelectual gracias. que él posee. Y así como también muchas de las personas con las que he conversado, Mauricio, y que son personas pues que las conozco físicamente, ojalá algún día tú que eres un amante de la ciudad de Nueva York, Ay, que sé sí, que te fascina venir, así que algún día tú y tu familia nos podemos reencontrar aquí y tener unas grandes pláticas también. es necesario, es justo y necesario, como dice el misal. Y es que es más o menos cuando nos vemos y nos comentamos, porque yo digo, Mauricio, están aquí. Y me dice, no, esa foto fue de antes. Ay, Nos sí, engañas, nos engañas. nostalgia, nostalgia permanente. Hermosa Bueno, ciudad de Nueva York. sí, definitivamente es para mí muy, muy placentero el poder haber logrado terminar de estar acá, ya definitivamente. Qué Y envidia. como dicen las amigas, la envidia de la sana. Me decía un psiquiatra alguna vez conversando que no hay envidia sana. Entonces, dejemos ahí. Ese por ahí. Ya me lo revelaste, no está tan sano el asunto. Pero bueno, primero adentrémonos un poco al área editorial y la corrección de textos. ¿Cómo comenzaste esa carrera en este campo? Bueno, comencé por filático, porque desde pequeño me gustaba que las cosas estén bien y andaba diciendo, no es así, no es así. Y impulsado un poco por mi viejo, que siempre que le hacía una pregunta me decía, ahí está el diccionario, ahí está el diccionario. Entonces, desde pequeño me enseñó a usar el diccionario, las enciclopedias cuando se usaban. Y de esa manera siempre estuve adelante de los demás con respecto a estos temas. Así que llegó un momento en que comencé a hacer correcciones. Comencé primero a elaborar discursos para personas que me pedían y poesías. Entonces, poesías de amor, esas que tenían muchas metáforas y si la persona no comprendía las metáforas decía, oiga Mauricio, pero si yo le pedí algo de amor, digo, ahí está, clarito. Ah, cierto. Entonces, ya pasé a la corrección de textos, comencé a corregir. Entre mis primeros clientes estuvo la Academia Nacional de Historia del Ecuador, luego trabajé en el comercio. Nos pusimos una revista con un amigo, pasé a Santillana, que es una de las mejores y más grandes escuelas que uno pudo haber tenido, eh, con excelentes profesionales, o sea, un ambiente editorial de primera. Esa es Y la luego, Santillana era de los textos de todos los jóvenes que te recibían en el colegio. Santillana, y también tenía varias secciones más de literatura, claro, textos escolares, pero también tenía literatura, libros de lectura en general. Entonces,
y luego se fue absorbida por Penguin Random House, y que ahora es parte ya no hay Santillana, sino es parte de Claro. Penguin. Y no, fue hermoso. Y luego haber pasado en Diario Hoy, 6 años, también el contacto constante con periodistas y con gente de cultura siempre te hace crecer. Gente más inteligente y con más conocimiento que uno. O sea, hay que buscar gente así. Hay que buscar gente así. Sabes que tú me Sí, haces acordar que en mi adolescencia, desde que tengo uso de razón y después de eso de la adolescencia y ya adulta, siempre me gustó estar al lado de personas mayores con las cuales yo exacto. podía conversar. Creo que por eso me quedé con el tema de la conversación, por eso mi título de mi programa, Conversaciones, y claro, frente al mar, porque me encanta estar en el mar. Entonces, combiné las dos cosas, ¿no? Es Y yo perfecto. decía, me encantaba porque siempre tenía algo que aprender de la persona mayor, no necesariamente que sea estudiada, académica, personas que pueden dar fe, experiencia de las Es que vivencias. la sabiduría no tiene que ver con el estudio ni con la preparación formal. Hay campesinos que son mucho más sabios que a PhDs y cada día lo confirmo más. O sea, cada vez me encuentro con más PhDs que son unas verdaderas bestias. Entonces, y siempre he tratado Muy con literal. campesinos. Sí, sí, siempre he tratado con campesinos sabios. O sea, ir al campo y conversar con la gente del campo es enriquecedor. Y al igual que vos, cuando era adolescente, iba a las fiestas de 15 años, a las humoradas, y, y me quedaba conversando con el papá de la quinceañera, con el abuelito. Es verdad. Y sabes que tú tienes mucha razón en lo que mencionas cuando hubo aquel tiempo, creo que fue por el 2010, que había un conato de tsunami y en playas estaba yo haciendo un trabajo, cuando tenía mi trabajo en aquel momento, y todo el mundo se iba a Guayaquil. Pues no, tenía que salir corriendo del lugar porque venía el tsunami inminente y todo tenía que quedar botado. Yo estaba mirando por última vez las cosas que tenía, que estaba dejando, cuando en eso me encuentro con un señor en una hamaca, un señor en una hamaca, bien sentado y estaba toda la gente que salía. Le digo, señor, ¿y usted no se va a ir? Y yo estaba con mi mamá. Le digo, señor, ¿y usted no se va a ir? Me dice, no sé a dónde se van. Si no hay nada, no va a pasar nada. Le digo, pero usted cómo sabe, si la gente ya lo dijo, no va, yo soy pescador, tengo 85 años y tengo de ser pescador 80. No va a pasar nada, me dijo. Así que siéntese aquí y tómese un café con patacones y queso. Y llamó a la hija para que haga los patacones y queso. No, Bueno, qué con belleza. decirte que nos pusimos a conversar largo rato respecto al tema hasta que llegaron los de la defensa civil. Les digo, ¿qué hacen aquí? Tienen que irse rápido. Y nos sacaron igual. Era Pero la eso primera conversación frente al mar. fue una conversación bellísima con el Señor por la sabiduría, ¿no? Como tú mencionas, la sabiduría que lo da, lo único que da la sabiduría en esos casos, digo yo, son los años, ¿no? Y bueno, y en realidad, uno puede encontrarse con niños sabios. La sabiduría es muy relativa. O sea, la edad de la sabiduría no se sabe. Y es más, yo pude haber sido sabio en cierto momento y después me bajé del tren. No sé, Ah, o bueno, sea, sí, ¿no? sí, y por eso, pero relacionar la sabiduría con el mero conocimiento, o peor aún con la academia, es un error gravísimo. Totalmente, totalmente. Así es. Ahora, en tu experiencia, ¿qué cualidades consideras esenciales para ser un buen editor y un corrector de texto? Hay que ser, en primer lugar, todólogo, saber de todo. O sea, no puedes dejar de saber, en primer lugar, de historia, de economía, o sea, no ser especialista, pero saber de, conocer de, y no solo superficialmente, sino tener además cierta intuición para todas las cuestiones. Y en segundo lugar, obviamente, saber gramática y ortografía y estar actualizado permanentemente, que es el principal skill para este perfil. O sea, tienes que saber, estar metido en lo que dice la academia,
Es más, llega un momento en que hasta puedes cuestionar a la academia sus decisiones. Y porque yo vengo, por ejemplo, comunicándome con la academia, la Real Academia, las consultas ahora las hacemos en línea, ¿no? Tenemos una Claro. página de la Real Academia, tenemos el diccionario, tenemos varios diccionarios en línea, pero antiguamente solamente teníamos el diccionario físico y el correo. Y mis primeras consultas a la academia las hice en los años, a principios de los 90 por correo, luego por teléfono cuando correspondía y siempre con decepciones. ¿Cómo se utiliza este término? Verá, este término está bien así, también está bien así, pero depende de usted. Me dejaban en las mismas desde la academia. Entonces, ya aprendiste que los burócratas no siempre tienen, quieren arriesgarse. Como Sí, en es todo. verdad. Sin embargo, proceden mucho también a partir de lo que consuetudinariamente se adopta. No, en realidad la academia que pule, ¿cómo es de? Me refiero a la parte por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, ¿no? Así es, a Al eso me final refiero. adopta. La academia se adapta al hablar de la gente. Y Ujú. siempre tengo un ejemplo. La gente dice es que no está no está en el diccionario. Espérate, espérate un rato. Sobre todo en términos nuevos o en anglicismos o en palabras Anglicismo. que dicen, oye, ¿por qué utilizas la palabra en inglés y en español? De- la gente la usa tanto que la academia dice es de uso común, se incluye. Exactamente. Y hasta las palabras que se pronuncian mal se pueden, se cambian. Ujú. Siempre tengo el ejemplo de murciélago. Murciélago está mal dicho, estuvo mal dicho. La palabra original es murciélago, pero la gente se equivocó tanto hace 500 años, comenzó a decir murciélago al revés, cambió las letras A y ver, es murciélago. No. así es ahora. Pero la palabra original con la etimología original es murciégalo. Ah, murciélago. Pero ¿sabes qué? Cuando decían murciélago, la gente, yo he encontrado personas que de pronto lo dicen al revés, Así pero es. por supuestamente una dislexia, ¿no? No, sí, en la actualidad sí es por ignorancia o por alguna confusión, por natural ignorancia que no es criticable, es simplemente comprensible. Pero en un inicio la palabra era murciégalo, pero la gente la decía mal y tanto la dijo mal que la academia terminó aceptando lo que decía la gente. Es lo mismo que ahora que dicen, ¿cómo la academia incluye estas palabras tal y cual que no deben incluirse? Señora, usted no sabe de historia de la lengua. No opine, acéptenlo. No, sí, es verdad, y la Y adaptación a veces duele al oído, duele. y sabes que el lenguaje, el español, por decir, no el castellano, sino el español en general, es tan rico, tan vasto, que no se puede, o sea, tampoco delimitar, ¿no? Hasta Así aquí, es. hasta allá, sino que más bien se tiene que ir incorporando y hacer que todo, pues, al final termine fluyendo. Pero entonces, yo me pregunto, y Mauricio, ¿cuándo empezó esa carrera de la historia de la genealogía? ¿Qué te inspira a seguir ese camino? Bueno, desde niño estaba Bueno, metido, has estado todo el tiempo en la historia, ¿no? Y has así estado, es. No, entonces, desde ¿cómo te niño, inspiras? yo cuando era pequeño, Ujú. estaba comprándome los libros de las caricaturas de historia. Había cuando yo tenía 10 años, 8 años, una colección. Me gustaban las colecciones. Mi papá coleccionaba sus enciclopedias y yo también le seguía la posta coleccionando mis enciclopedias. Entonces, entre esas había unas enciclopedias de historia, me acuerdo, una que publicó RCN de Colombia, con grafiquitos y con textos, era ¿cómo es? Con cartones, entonces era fácil de seguir. También salió una serie en la televisión que se llamaba Érase una vez el hombre, que luego la sacaron también en fascículos y también, entonces, te hablo de entre los 8 y 10 años. Entonces ya me metí en el vicio desde pequeño. Y, a los 18 años, cuando tocaba hacer la monografía de grado para la materia de investigación, yo dije, voy a hacer, en primer lugar pensé en hacer sobre el liberalismo en el Ecuador. Entonces me puse a revisar la bibliografía y encontré en mi casa libros de genealogía con mis orígenes genealógicos y dije, ah, no, esto está más bonito.
es algo más personal, es algo más íntimo. Entonces dije, voy a hacer la genealogía. Y desde ahí, desde los 18 años, o sea, ya había comenzado a investigar un poco desde los 17, pero así nomás, fresco, sin nada formal. En esta vez me metí en serio, comencé a ir a archivos y en el colegio fui el único de los de sexto curso que hizo una investigación de archivo real. Los demás eran bibliografía, bibliografía, bibliografía. Entonces, me daban 2 días a la semana para viajar a Quito desde Ambato, porque soy ambateño, para viajar a Quito. 2 días el director, el vicerrector del colegio me dio 2 días para venir al archivo en Quito. Entonces, ya me metí en eso. Ya me metí, ya sigo ahora, te hablo del año 91 y ya son 33 años de eso, de que comencé a hacer investigación de archivo formal, seria, y aquí estoy, viviendo de eso es más. Pues sí, yo conozco muy pocos genealogistas realmente, pero conozco otro, me imagino que tú lo conocerás, a Ezio Garay. Ah, claro, mi querido Ezio. Él me tomó una foto frente al letrero del Archivo Histórico del Guayas, que tengo en mi perfil de Facebook, en mi Facebook. Oh, ya, sí. Ay, no, es queridísimo. Él es un amigo muy querido para mí también. Es muy generoso, es un tipo de muy buen corazón. Sí, también lo aprecio mucho. Sí, entonces con él tuvimos muchas conversaciones porque también, bueno, tú sabes, a través de papá, las investigaciones relacionadas con el Montubio y el descubrimiento o el descubrir o el de redescubrir temas relacionados con el Montubio fueron muy apasionantes y con él en algún momento trabajamos algunas cosas también. Ah, qué bien. Entonces, sí, me parecía muy interesante porque él ha publicado fascículos, asimismo para crear enciclopedia a través de un medio de comunicación en Expreso. Guayaquil, que es Diario Expreso, exactamente. Y yo veo ahí, ¿no? Los escudos de armas y los nombres y los apellidos. A veces a mí me decían, ay, tú eres Guerra, Guerra de qué familia, la familia aquí, la familia acá. No, digo, yo estoy redescubriendo a la familia Guerra. A partir de mí, la familia Guerra es otro cantar, porque Ah, me pues parecía, reinventando entonces. reinventando. Y sabes que yo decía, no, ¿para qué la genealogía? ¿Para qué saber quiénes son mis antepasados si tengo que yo preocuparme de construir ahora? Yo me ponía a pensar así, o sea, y Claro, muchos dirán lo claro, mismo, es muchos válido, dirán lo mucho. mismo, ¿para qué quiero saber quién era mi antepasado de hace 300 años, que a lo mejor es alguien que no quiero conocer? Y por ahí también hay algunas figuras que salen en Facebook, en las redes sociales, de que nosotros no somos únicos, o sea, nosotros tenemos miles de antepasados atrás, ¿no? A través del árbol genealógico que se expande, no vinimos de por sí, o sea, hemos venido porque ha sido toda una construcción. Y que aparte, cuando se habla ya de otros temas, más de temas de filosofía, más de temas de conciencia, y etcétera, hablamos de que todos somos una misma familia. Más allá de apellidos y nombres, somos la humanidad como tal, es una gran familia. Pero Así claro, eso es. no lo vemos porque está distribuida, ya sea geopolíticamente o también a través de cada una de estas ramificaciones. Y yo digo, en esos andares, cómo comienzas tú esos descubrimientos genealógicos? ¿Qué es lo que más te sorprende y que ha significado mucho para ti en este buscar y encontrar? Bueno, en mi casa siempre hay una cosa que es casi, casi factor común en las personas que se interesan en la genealogía, las fotos viejas de la casa. Los padres o los abuelos siempre tenían colgadas las fotos antiguas de los señores barbones, las señoras en estricta posición y eso, y además conversar acerca de esa gente, porque los niños preguntan, ¿y quién es esa momia que está en la pared? Y cosas así. Entonces, pero si bien en mi caso somos 11 hermanos, y yo soy el Wow. penúltimo, eh, el gusto por estos temas no es para todos, no es para todos. Puede que el cuadro esté colgado ahí, que de los 11 hermanos, solo dos nos interesamos por el Señor, entonces, y solamente uno se dedicó a eso.
Ujú. Entonces, y además de oír hablar, y yo preguntaba, ¿y papi, qué somos para estos y para estos otros que tienen los mismos apellidos? Ah, hijito, nuestros abuelos eran primos, nuestros bisabuelos eran primos. Y papi, y este conquistador Pedro de Alvarado, no, no, hijito, nosotros no venimos de él, venimos de algún otro Alvarado, pero no de él. Y mientras el resto de Alvarados todos decían que vienen del conquistador, mi papá por lo menos tenía conciencia que no. Entonces, no sé de dónde sacó, pero lo sabía, era intuitivo. Y mi mamá también, resulta que por parte de mi madre y por parte de mi padre tengo tataratíos historiadores. Entonces había siempre el relato, el hermano de mi tatarabuelo era Pedro Fermín Ceballos, el primer historiador de la República. Entonces, Mm. esas cosas se van contagiando, es el ejemplo que tienes. Cuando dices no me interesa, Ujú. ese rechazo que tienes a conocer tu genealogía o tus orígenes también es producto de tu genealogía, porque no te interesa. Ah, ¿en serio? Aunque resulte ambiguo, Ajá. es un producto de no querer saber de dónde vienes porque tienes miedo o porque Ya. las condiciones sociales te condicionan a que no debes pensar en los orígenes porque eso te hace ser, como es sectarista, no es sectarista, sino discriminador en general. Discriminador. Si no Pero me es salen que, las palabras precisas. Entonces, pero es que yo digo, Mauricio, bueno, al menos se ha usado el hecho de que vengo de la familia tal. Tú sabes que en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, siempre es ese orgullo. Soy de cepa guayaquileño porque soy de fulanito de tal, vengo desde Olmedo, o sea, soy pariente de Olmedo, o sea, y a ese nivel, ¿no? Entonces, así es. todo es alta alcurnia. Entonces uno dice, ay, yo que de quién seré, o sea, habrá sido de quién. Entonces, más allá de eso, me parece un poco separatista a veces, ¿no te crees tú? Sí, en la manera tradicional en que se hacía la genealogía, Ujú. sí, es discriminador, es segregacionista, lo es. Segregacionista, sí. Sí, o sea, pero eso de antaño. En el Ecuador viene haciéndose lo que se llama historia social, que es un poco redundante, Ujú. pero es por hacer énfasis en lo social. Desde hace por lo menos 45 años, 45, 50 años que comenzó a bosquejarse para tomar distancia de la genealogía tradicional que simplemente trataba de refrendar los estratos sociales y mantener a los de arriba arriba y los de abajo abajo. Pero la cuestión de la genealogía, como la hacemos ahora, es conocer los orígenes, como decías hace un rato, saber de dónde venimos y incluso hay un orgullo encontrando hasta campesinos o gente sin formación o sin aparente relevancia en la historia. Yo siempre digo, tu tatarabuelo fue agricultor, bueno, eso es relativo porque había agricultores importantes de mucho dinero, Ujú. pero tú era jornalero o era talabartero o era el zapatero del pueblo, pero hay que tomar en cuenta que el zapatero era parte de la economía. El zapatero, por más desconocido que sea desde el punto de vista histórico, es uno de los pernos, no es se me van las palabras. Eslabón, No, no un eslabones, eslabón. sino las que tienen los puntitos, ah, son palabras que uso recurrentemente y que al rato se me desgastan y que no salen. Pero bueno, de la maquinaria son una pieza más de la maquinaria social y económica. Entonces, todo el mundo ha sido importante, por más ignorado que haya sido en su momento. Ahora, basado precisamente en eso, ¿qué descubrimientos has tenido en ese sentido? Por ejemplo, que viste que era alguien que a lo mejor no tenía tanta trascendencia dentro de la parte histórica y lo descubres y ves que ha sido algo más realmente. Sí, verás, justamente siempre hablo de los talabarteros, que son se les conocía como cuereros también, Ujú. los que trabajaban el cuero y que hacían el producto para los zapatos y para la ropa antiguamente. Y el papá de mi tatarabuelo era talabartero. Bueno, además era un famoso talabartero de Ambato, que es otro, que es diferente. Tampoco era un cualquier cosa, por ejemplo, pero tampoco es algo que vas a buscar y que digas, uy,
en el medio de todos los antepasados, porque tengo entre marqueses y condeses, encontrar uno y decir, uy, y ahora qué vergüenza. No, no, era un individuo que tenía su habilidad y daba su servicio al pueblo. Entonces, el hijo de él, ya, los hijos ya ascendieron socialmente y todo, y poco a poco llegaron a obtener una mejor posición en el tiempo, pero eso es después. El inicio es un inicio común y corriente, entre comillas, eh, del que también debemos sentirnos orgullosos. La otra parte, la que me llevó a estudiar la genealogía cuando encontré los libros en mi casa, es porque era gente famosa, pues en ese momento era el tatarabuelo de mi abuela que había sido marqués de San José. Por otro lado está, ya te digo, el hermano de Pedro Fermín Ceballos. Por otro lado, la prima de González Suárez. Por otro lado, los primos de Jacinto Gijón y Camaño y otros historiadores. Esos ejemplos de los que te hablaba para que uno se siente impulsado a seguir. Pero atamos todo eso y del rato llego a mi tatarabuelo que era hijo de madre soltera y no encuentro el origen de la madre soltera. Todo eso se convierte en un reto. Llevo ya 35 años buscando el origen de mi tatarabuelo. Entonces, cuando converso con gente que quiere que le encuentre ya el antepasado, le pongo este ejemplo. Tengo 35 años buscando el origen de mi tatarabuelo, así que, y es mi profesión. Y Así que es tu que profesión, paciencia. exactamente, o sea, paciencia, señor. Paciencia, y ese es otro punto, que el rato que les planteas el factor económico es una tarea de dedicación absoluta, de viajar a ciertas ciudades y permanecer ahí investigando durante semanas o hasta meses, sin garantizar resultados. Entonces, les dices, verá, esto le cuesta bastante, pero no le garantizo resultados. Le dicen, muchas gracias, hasta luego. Eso te iba a decir, cuando una persona se acerca a ti y dice, bueno, yo quiero conocer el origen de mis antepasados, de dónde vengo, qué es lo que han venido haciendo, a qué me tengo que dedicar yo para poder igualar, superar a esto o a lo que venían haciendo cada uno de ellos, puede ser un caso. Puede ser Real. solamente el hecho, puede ser solamente el hecho de saber cuál es mi árbol genealógico. Por ejemplo, yo a mis nietas ya les tengo armado su árbol genealógico porque ellas van a poder conocer hasta su tatarabuela, que es lo que yo puedo desde ahorita. O sea, su Es abuela bastante y es bueno. es la abuela, mi mamá, bisabuela y la tatarabuela, que era mi abuelita. Entonces, hasta ahí estamos perfectos. Y hay unas situaciones que mi hija me ha comentado respecto a el esposo, que él en cambio es israelita. Bueno, él nació acá, pero su familia es de Israel. Entonces, y hay unas situaciones a nivel, por ejemplo, de nombres que son muy parecidos a los nombres que tenían mis abuelas y mi bisabuela, ¿no? Entonces, yo me quedé sorprendida porque dije, ¿qué es esto? Efectivamente, porque ahí hay un arbolito con unas cuantas ramitas. ¿Cuánto, cuán frondoso puede ser ese árbol genealógico cuando alguien te lo pregunta y que tú lo empiezas a investigar? A ver, desde el punto de vista general e ideal, el árbol de cada persona es tan frondoso como el de cualquier otra persona. La dificultad es encontrar esa información, o sea, todo el mundo tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 cuartos abuelos, y así, hasta llegar a millones de antepasados hace mil y pico de años. O sea, todo el mundo, Pero por negro, eso la blanco, dificultad para indio, encontrarla es el problema, ¿no? así es. O sea, el problema o el reto. En un principio es un reto y termina siendo problema cuando no se supera el reto. Eh, Exacto. no, y a Pero mí me entonces por eso, fascina. ¿hasta cuándo, hasta dónde has podido, ha sido así como tan libro abierto la familia y la posibilidad de encontrar información? Tengo un caso que mi cliente ya se convirtió en mi amigo y me llamó la semana pasada. Tenemos un libro pendientes más. Tengo ya el libro escrito para él con 200 páginas que cometí el error de ofrecerle escribir el libro y resultó más grave que la investigación. Entonces, pero no, todavía no termino de redactarlo. Y fue increíble, fue increíble. No fue todas sus ramas, pero por lo menos lo que él quería encontrar, lo encontramos.
y lo sustentamos y lo ampliamos hermosamente y hasta se hizo pruebas de ADN que comprobaron lo que habíamos descubierto, porque su abuelo era hijo natural, su bisabuela era hija natural y aún así encontramos los padres. Hijos de madre soltera, y aún así localizamos lo que decía la tradición oral, que era hijo de este famoso empresario y terrateniente, pues sí, ha sido hijo, y encontramos, si bien no los documentos, todos los documentos referenciales que dejaban determinar que era verdad. Y luego, como resulta ser mi pariente a la final, y nos hicimos los exámenes de ADN y sí resultamos, así que lo era. Y fue hermoso porque salió un montón de documentación, fue increíble, de los mejores casos que me han tocado. Pero en cambio, un amigo colombiano con el que tenía relación que conversábamos sobre genealogía desde hace 20 años, unos 16 años, me contrató para que le hiciera la investigación. Y le dije, le advertí, además la documentación en Ecuador es difícil, y le advertí, verás que te cobro esto por el tiempo que dedico al trabajo, pero si no resulta, ya no es mi culpa, o sea, voy a todas las fuentes que puedo. Y le di una cantidad maravillosa de información sobre gente que se apellidaba igual, que era lo que conseguía, pero no aparecían sus ancestros. Y después él dirige ahora una unidad de genealógica internacional y suele quejarse de que en Ecuador le cobraron mucho por que no le dieron resultados. Y hasta No, ahora no encuentra, así es. Pero eh, eh, también hay la cuestión de archivos y de información de archivos. En Ecuador la información es algo tradicional, ha sido mal guardada, mal recopilada durante siglos, pero vas a Colombia, vas a Perú y dices, qué envidia, carajo. O sea, tienen una información riquísima, bien sistematizada, bien guardada y con más información en cada documento que dices. Entonces viene el colombiano, que es este amigo, y me dice, quiero que me consigas información como la que yo consigo en Colombia. No me pidas imposibles. bueno, yo quería comentarles que estamos hablando en este día con Mauricio Alvarado Dávila. Él es genealogista ecuatoriano historiador. ¿Sabes que tú me haces acordar de cuando tú pones Alvarado guión, el guioncito medio Dávila? Me haces acordar, no tienes que haber conocido a Juan Castro. Él ponía y Velázquez. Es cuando se quieren unir esos dos apellidos, ¿hay algún tipo de relación con la parte histórica? Bueno, sí, sí tiene cierta incidencia la historia familiar, pero también mi idea de poner el guión es diferenciarme de mis tocayos Mauricios de Alvarado que existen. Oh, Tengo un ya. primo que se llama Mauricio, entonces Mauricio Alvarado. Le decíamos Edison de niño y no sé por qué le pusieron Mauricio cuando creció, Dios mío. Pero entonces, para que no me confunda por un lado, había un periodista que se llamaba Mauricio Alvarado Sánchez y que se murió. Y como Mm. yo trabajaba en esos días en el diario hoy, todo el mundo creía que era yo. Entonces digo, no, no, fíjense en el segundo apellido, por favor. Pero bueno, esas confusiones se pueden dar. Pero sí, también, o sea, también hay una gana de resaltar y de diferenciarse. O sea, no quiero que me digan solo Alvarado. Es Y si no, mi madre claro, también puso, mejor dicho, mi madre puso mayor esfuerzo en ese asunto me que me tuvo digan. 9 meses. Así es. Entonces, pero yo traté en algún momento de que mi hijo se llevara el Alvarado Dávila, pero ni a mi mujer ni a él les interesó, así que ya no. Él es Alvarado y el apellido de su madre y listo. Y Así. listo. Así es. Ahora, en la genealogía, como tú mencionabas, a lo mejor no queremos conocer secretos del pasado, no nos interesa o no queremos asustarnos de qué es lo que podemos encontrar. Al momento en que tú estás haciendo estas revisiones, esta investigación, hay posibilidades de revelar historias increíbles, pero también algunos secretos familiares. ¿Cómo manejas de pronto las sensibilidades, las emociones que surgen al desenterrar todos esos aspectos del pasado? Eso sí es delicado y depende mucho. Me han tocado casos no tan muy del pasado. Yo he publicado, alguien me pasa información, dice, yo soy hijo de tal persona y tal persona, y publiqué eso en internet. Y después me escriben los medio hermanos, o mejor dicho, los hijos del papá,
y me dicen, oye, este no es mi hermano, este es un hijo de otra señora, así que no lo pongas, ¿qué te pasa? O sea, es inmediato, están vivos. Pero y hay mucha gente, sí, los secretos negativos del pasado para mí tienen una dimensión diferente que para cualquier persona de una familia. Para mí son información que describe qué es lo que pasó y cómo fue. Yo no critico nada. Antiguamente, y hay genealogistas incluso que hablan acerca de, con malos términos, que no voy a usar acerca de las madres por tal o cual situación, Ya. pero para mí no, es simplemente un reflejo de lo que pasaba en esos días. Es una noticia que desde el punto de vista sociológico y antropológico sirve para comprender a la sociedad, pero la gente no le gusta y es natural que no le guste y me toca esconder, me toca omitir porque me piden por favor eso no cuentes. Mira lo que encontré. En el caso de este amigo que te digo, que este cliente que ahora es mi amigo, eh, resulta que su bisabuelo tuvo a su abuelo, pero nunca lo reconoció. Y el rato que les conté eso a los bisnietos legítimos de este señor, me dijeron, ah, sí, sí, mi bisabuelito tenía muchos hijos. Entonces, a ellos no les importaba porque su bisabuelo iba regando hijos y era algo común. Ellos lo sabían. Pero hay otros que dicen, oye, ¿qué te pasa? Mi bisabuelo era un santo. Chicas, debe estar en los altares. Si era un hombre perfecto. O sea, es difícil tratar esos temas. Y a mí me gustaría publicar todas las historias, pero no es posible, no es posible, se llenan susceptibilidades. Por ejemplo, en la sierra sobre todo, y en Quito en particular, bueno, también en Ambato, hemos aprendido a desmitificar a nuestros próceres, por ejemplo. Ujú. Eh, en un momento, uno de los principales próceres ambateños era, obviamente, como en las películas se ve o en Los Simpson, que es el fundador de Springfield, es un hombre perfecto, pero en realidad era un borracho y un cualquiera. Pero como es el tronco de una familia importante, tenían que glorificarlo. En Ambato también hay un prócer que le tienen así, que resulta que era borracho y que era también un desgraciado. Entonces, mejor no toparle a ese prócer. En cambio, con los próceres de Quito, de la independencia, la gente tiene menos vergüenza, los descendientes, a encontrar que era un ser humano normal y que tenía sus defectos y que tenía sus hijos por aquí, que hacía sus otras cosas, como era usual con la gente de poder antiguamente. O sea, no, ahorita no sería normal en estar bien, pero en esa época era muy normal. Era muy normal que el patrón tuviera por aquí y por allá. Es más, hasta las curas. Eso también entra la descripción del árbol genealógico y la investigación. Claro, sobre todo cuando el que quiere, el que está buscando sus raíces es el que viene de la rama chueca. Entonces él sí quiere Oye, demostrar que esas ya viene no de son famoso. ramas, sino que son las espinitas como los árboles de Exacto, seicos. así es, así es. Y a ratos que yo también vengo de un par de espinas, eh, identificarse o de las ramas empobrecidas de la familia, que es otra Las cosa. ramas sin hoja. Exacto, y los parientes pobres, a esos que nuestro querido Gustavo Novoa ayudaba y después nos fregaron el país. Pero bueno, no daremos nombres. No Eh, daremos nombres, pero daré señales. pero habrá señales. Y entonces, sí, en cambio, para hablar de santos, antepasados santos, en Guayaquil no puedes tocar los próceres. Los próceres de Guayaquil, todos fueron gente de altar. O sea, no hay Aureola con cómo. ellos. Sí, sí, no. Entonces, es un problema, sí, porque les, nosotros reconocemos que nuestros ancestros eran seres humanos, sí, ellos no. Entonces, es una bronca regional ahí es el asunto. El serrano dice, ve, sí, era borracho, le gustaba la bebida y además tenía muchas mujeres, sí, es que así era la época, analizando. No, mi tatarabuelo Olmedo era perfecto. Él además escribió el decálogo para el estudiante, ¿cómo era? Ya me olvidé, no me acuerdo bien. Entonces, sí, no puedes tocar a ciertos personajes porque se convierte en una afrenta familiar. Entonces, pero a mí no me duele, al menos en mi caso personal.
Claro, quizás como decimos o podemos pensar que no tenemos esa posibilidad de que también descubran o a lo mejor nos pueden descubrir y bueno, en buena hora nos pueden decir algo más sobre ciertos tipos de familiares. Sin embargo, como mencionas, sí es importante la aceptación, ¿no? La aceptación y la humanidad, ¿no? De la persona, de que nadie era perfecto, no somos perfectos y de hecho esa Nadie es perfección. perfecto, nadie. Es más, yo tengo antepasados curas, entonces, y son ancestros de de media sociedad quiteña. Es el antepasado Rivadeneira de nuestro querido presidente León Félix Cordero era cura, entonces, Ah, y sí, es mi sí, sí, mismo sí. antepasado. También. Entonces, sí, es más, mi tatarabuela era prima hermana del abuelo de León, prima Oh, hermana. O sea, prima no hermana, hablamos de que era pariente, no, prima hermana. era pues. Entonces, Claro, era de eh, sanguinidad, ¿no? De perdón, consanguinidad, sí, consanguinidad. sí, sí, cercanos, algo así como con tus primos, así era mi tatarabuela con Nicolás Rivadeneira, el abuelo de León. Y los dos descendían de un cura. Así que no podemos evitarlo. Y una de las familias más importantes de Ecuador y del mundo, que son los Borja, vienen también de un cura. Entonces, cosas así, de dos curas es más. Así que Entonces tienes que comportarte en ese nivel ahora. somos humanos. Ah, ya te veo. Pero bueno, ¿tú sabías que el 1 de noviembre se conmemora el Día del Genealogista? Bueno, el 1 de noviembre se celebra el Día del Genealogista, un día dedicado a reconocer la labor invaluable de aquellos que nos ayudan a tender puentes hacia nuestro pasado, permitiéndonos descubrir y conectar con nuestras raíces y ancestros. Descubres más de 400 fechas conmemorativas en el calendario ambiental virtual 2024 de El Costanero, cada una seleccionada cuidadosamente para inspirarte y motivarte a contribuir activamente en un mundo y un futuro más sostenible. Este recurso no solo te brinda información detallada sobre cada fecha importante para el medio ambiente, sino también se caracteriza por su facilidad de uso, ya que integra directamente al Google Calendar, haciendo su acceso aún más conveniente para tu día a día. Adquiere hoy tu calendario ambiental virtual 2024 a través del enlace que te dejamos en la descripción y únete a nuestra comunidad comprometida con el cambio. Tu acción cuenta y juntos podemos hacer una gran diferencia. ¿Lo sabías tú? Digo yo. Sí, y está relacionado con el Día de Todos los Santos, que es el A primero de propósito, noviembre. Así con el 2 también estaría mejor relacionado porque es todos los muertos y que tiene relación con lo que decía, que el Día de los Muertos, y cuando mi mujer me veía sentado trabajando todo el tiempo en genealogías, me decía, ya está con los muertos, ya está conversando con los muertos. Entonces, porque en un principio le parecía una labor inservible, o sea, que estoy perdiendo el tiempo. Era un poco hobby, gratificante. es Es que era nada, en cierto momento fue nada gratificante, simplemente era mi placer, gran pero placer. sí, llegó un momento en el año 2018 en que comencé a hacerle rendir a 30 años de trabajo, que por fin me rindieron en ese año, cuando en Ecuador comenzamos a hacer los informes para la nacionalidad española por origen sefardita. Entonces yo tenía todos los documentos y todas las conexiones para los judíos y por fin el chanchito se rompió. Ah, pero qué bien, qué Sí, bueno. Al final, tanto va el cántaro al agua que se rompe. así es. El agua Una y cosa, canta. el agua al cántaro y se rompe. Ahora, de lo que tú mencionas, en algunas ocasiones ha salido publicaciones en redes sociales de que si tienes el apellido tal o si tienes el apellido cual, entonces eres parte de la descendencia de España, de Italia, o eres judío, o una cosa así. ¿Sí has visto tú eso? Verás, yo ¿Hay, comencé hay razón? hay y no hay. En el Ya. año 2013 comenzaron a lloverme las solicitudes para que les estudie, para hacerse, porque salían los listados de apellidos judíos y eran todos los apellidos. Estaba Guerra, estaba Pizarro, estaba Alvarado, estaba Dávila, estaban todos los apellidos del mundo. Entonces todo el mundo, yo soy judío, yo soy falso. En el año 2013. Entonces, fue una labor para mí titánica todos los días de estar respondiendo correos, de estar haciendo publicaciones en redes sociales.
estar coordinando con colegas genealogistas profesionales para que combatamos esta, era una manera de estafar en ese momento. Y hasta ahora sigue siendo. Hay mucha gente que dice, como tú cuentas, la promocionan tal apellido. No, el asunto es más complejo. Para los italianos hay cierta facilidad por el apellido. Es apellido italiano, ok, si tu abuelo, tu bisabuelo fue italiano, puedes luchar por tu nacionalidad italiana, es lógico. Lo mismo con la alemana, que además tienen el derecho de sangre para esto. La nacionalidad española también, hasta con ciertas condiciones, la ley de nietos o hasta bisnietos también. Pero lo de los judíos sí fue una vorágine que había que sortear y que ha habido muchos estafadores, muchísimos. Tener Entonces, cuidado con eso. te digo 2013, porque ahí fue cuando el presidente Rajoy dijo, vamos a sacar una ley para ¿cómo es?, reparar la expulsión de los judíos de hace 500 años. Mm, Entonces, sí, es solamente verdad. dijo eso y ya apareció gente que hacía el negocio con eso. No había ley y la gente Increíble. hacía el negocio. La ley recién se emitió en el 2015 y a Y Ecuador esto es llegó. del 2013 que tú me dices, ¿no? Así es, y yo era combate, 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 combate y pelea, pelea. No, es falso, es falso, es falso. Me decían, dame haciendo, no te puedo hacer porque es falso. No te puedo hacer, además, no tienes ancestro judío. Primero. Claro. Y es como más complicado que hablar de judíos versus hablar de españoles que al final de cuentas tuvimos la conquista, ¿no? La que no se Sí, quiere llamarme conquista tampoco. es conquista, es descubrimiento desde el punto de vista filológico, hay que discutir el asunto. Si es que me permites, voy a aclarar el asunto de descubrimiento aquí. Ujú. Descubrir Sí, sí, por favor. no es inventar. La gente Ujú. dice, pero ya estaban aquí los indios, ya estaban aquí. Exacto. Sí, ya estaban aquí mis ancestros indígenas, ya estaban aquí. Mis ancestros aborígenes, ya estaban aquí. Pero el asunto es que hay que verlo con los ojos de la sociedad europea de la época. De la Y los época, europeos llegaron a un sitio que no conocían y fue un descubrimiento para ellos. para ellos. O sea, siempre pongo el ejemplo. Yo fui al Centro Histórico de Quito y descubrí una biblioteca de libros viejos que yo no conocía y que mi gente no conocía. Entonces yo les cuento a todos que descubrí esa biblioteca, esa librería estaba ahí. Es un negocio, por lo tanto hay gente que compra, pero yo la descubrí para los míos. Para lo tuyo. Ojo, claro. Entonces es un descubrimiento. El descubrimiento no tiene que ver con el objeto descubierto, sino con el descubridor. El descubridor es el que le da la calidad de descubrimiento a lo descubierto. Entonces, los europeos, que eran además, no es eurocentrismo, los europeos era natural, en esa época eran ellos y punto, y los chinos, sabían que había chinos, sabían que había africanos, pero no sabían que había esto otro, entonces lo descubrieron. Entonces sí, fue un descubrimiento para Europa, que además dominaba el discurso de la época, era el que escribía la historia. Antes de que ellos llegaran a América, lo de América es prehistórico, porque no estaba registrado según los conceptos justamente europeos. Entonces, hay Bueno, sí, es un tema bastante sensible, te digo, Mauricio, porque es cómo se llega al sitio, qué es lo que pasa en medio de ese descubrimiento y todo lo que en aquella época pues se vive, que son pelos de rana, como dicen. Ay, así es. son cosas fuertes las que viven nuestras mujeres, los hombres que también son matados, que nos matan, tantas situaciones que son bastante difíciles de controlar a nivel histórico, de que están, como tú dices, los hechos existen, se dieron, y que efectivamente hay esa situación que siempre antes, pues no, era el 12 de octubre, se conmemoraba este día de la incursión, pues no, y de la llegada de españoles, sobre todo a América, pero luego pues se cambió, ¿no? Se cambió y también son temas de manejo político en un momento determinado, Sí, ¿no? pero se ha cambiado sobre todo en sitios en los que la cultura woke, que la izquierda que ha dominado en este discurso ha, Ujú. ha logrado cambiar. El más peor fue la conquista del oeste. La conquista del oeste mató más indios en 30 años en el siglo XIX
que todos los indios que mataron los españoles en 400 años. 400. O sea, los ingleses y los norteamericanos mataron más gente que los españoles. Pero eso ocultan, es una manera de ocultar la historia. La, 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 por ejemplo, primero, sí, hubo otras llegadas de europeos, asiáticos y hasta africanos de América antes de Colón. Pero ellos no lo descubrieron, ellos no lo hicieron no le hicieron publicidad, no hicieron que todo el mundo lo conozca. Ese es el descubrimiento, hacer evidente a todo el mundo. Todo el mundo. Primero llegaron los vikingos en el siglo X, ok, pero ellos llegaron y se regresaron. Se fueron. Y no fue ninguna bomba. Llegaron antes de los vikingos, llegaron los chinos también dicen, y llegaron los turcos, y llegaron otros, y hay vestigios de que los fenicios llegaron a América también hace cerca de 2000 años. Entonces, pero Los nadie, españoles fueron más publicistas. los españoles además le correspondía a Colón como parte de su contrato hacer bulla. O sea, Hacer bulla, decir era aquí parte, o sea, llegamos. yo le decía el otro día a mi socio Esteban Donoso, cuando hablábamos acerca de lo que hace cada quien en la empresa, me decía, ¿por qué tal persona no hace nada? Yo le decía, sí, sí hace. Lo que pasa es que nosotros comemos huevos de gallina y no de hormiga. ¿Cómo es eso? O sea, ¿por qué no comemos huevos de hormiga? Porque ellas no cacarean. Solamente por eso, porque las hormigas no cacarean. Y él me contaba que en Nueva York sí había comido huevos de hormiga. Pero bueno, el asunto es que sí, la publicidad es parte del descubrimiento. Si no hay publicidad, no hay descubrimiento. El bacilo de Koch siempre existió, ha existido por millones de años, pero fue Koch el que encontró el bacilo y por eso lleva su nombre, lo descubrió. Literalmente, en 5 millas lo descubrió. Estaba ahí. Las cataratas de tal parte no eran conocidas y alguien las descubrió. Ahora las conocemos, siempre estuvieron ahí. Todo eso es sí, pero la cuestión de echarle la culpa a los conquistadores, a los descubridores, conquistadores y colonizadores europeos, sobre todo españoles, porque toma en cuenta que no dicen nada de los franceses, de los holandeses, Así de los es. ingleses, entonces es todo un encubrimiento de las masacres de los demás. Pero a los españoles sí, Colón, 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 hay que matar a Colón. O sea, el hombre lo que hizo era parte del negocio de la época. En América también había conquistadores, entre un pueblo y otro pueblo. En Asia también, en África lo mismo. Era una época de conquistas, pero la publicidad en contra de España, yo no soy defensor de España, pero tampoco me gusta la leyenda negra en contra de España. No exagere, por favor, No, señorita. no hay que exagerar, exactamente, eso te iba a decir, no hay que exagerar. Ahora, yo lo que también me pregunto, ¿no? Y cuando uno está en estos procesos de investigación, está haciendo análisis, eh, se mete en la vida de otro, ¿verdad? Yo digo, ¿cuáles son los proyectos fuera de lo que haces como trabajo? De pronto que Olga Guerra te dice, necesito que me crees mi árbol genealógico para dejarle a mi descendencia que ya no queden sin esa posibilidad de conocer quiénes estábamos antes de. ¿Qué hace Mauricio dentro de su día a día para poder seguir alimentando esas ganas, esos deseos? ¿Estudias? ¿Estás haciendo otros proyectos? ¿Tienes un libro en ciernes? O sea, ¿cuándo lo vas a terminar? ¿Qué hay de eso contigo? A ver, vamos por partes. La investigación es permanente. Armar árboles genealógicos es parte de mi día a día. O sea, llegó un momento en el año 95, 96, hablo ya casi 30 años, en que dije, voy a dejar de hacer esto, porque me estaba comiendo el coco y no quiero volverme loco ni quiero volverme temático, porque sí, en cierto momento te vuelves temático con tus asuntos y hablas con todo el mundo de lo tuyo, pero te hablo de hace 30 años. Y dije, no voy a hablar más de genealogía, ya no me interesa, voy a hacer solo poesía. Y comencé a escribir poesía. Y me Muy puse bien. temático con la poesía. Bueno, es Pero que le coges tema a cada cosa que haces, es porque te gusta, o sea, cuando a uno le es gusta la algo, no es pasión, un es trabajo, la no, es pasión. una pasión, exactamente. Así es, pero bueno, sí, luego ya me asenté, ya pude enfocarme un poco en el asunto y enfocar el asunto y me dediqué, trascendí de lo mío, de mis intereses personales y de mi genealogía, a investigar, a querer
como leíste en un inicio en la explicación que doy en mi perfil, a aportar al país. Entonces he desarrollado genealogías indígenas, genealogías negras, genealogías mestizas, mulatas, de todo. Entonces, mi interés, yo tengo una base de datos que en este momento tiene cerca de 240,000 individuos ingresados. Desde hace 5,000 años hasta ahora, los de hace 5,000 son pocos, que se lleguen a 1,000 son muchos. Pero el asunto es, y tenía siempre mi base de datos abierta a todo el mundo, pero llegó este asunto de la nacionalidad española y luego la nacionalidad portuguesa, y mi base de datos se convirtió en una fuente de negocio, así que tuve que restringirla junto con mis socios decidimos que mi base de datos no podía estar al aire porque tiene demasiada información sensible para el negocio. Pero cuando acabe este asunto de las nacionalidades, son sentimientos encontrados. No quiero que acabe este asunto porque es rentable, Claro. pero quiero que acabe porque el trabajo que tengo ahí tengo que compartirlo con todo el mundo. Es para que la gente conozca sus raíces, aporte, sepa de dónde viene, se interese. Entonces, eso es lo que hago todos los días, alimentar mi base de datos, tanto con la parte del negocio como con genealogías, con descubrimientos nuevos, con investigaciones recientes, cosas inéditas. Eso es lo que hago día a día. Y algún rato va a ser público, algún rato. ¿Tienes libro de poesía o solamente las has escrito y los tienes ahí? Hacía recitales de poesías hace 20 años, hice 3 o 4 recitales de poesía y tengo obviamente mis libros escritos, pero pasa el tiempo y ¿cómo es la madurez te da una objetividad que dices, mejor que no publique. Iba a quedar como esos poetas de aperro que publican cualquier cosa. Entonces, Esto me hace acordar que todo, yo no sé, creo que la mayoría de las personas en nuestra adolescencia nos ponemos poetas, ¿no? Y tenemos un librito, un cuadernito en el que vamos escribiendo todos esos sentimientos encontrados que tenemos antes. Ahora, pues ya ahora son las redes sociales y otras situaciones, pero antes nosotros teníamos ese librito, ¿no? Ese diario en el cual escribíamos, era muy lindo Yo porque tengo, entonces yo tengo tomos y tomos de poesía que de pronto sirviendo le sacan un folletito de algo de mediana calidad. pero Pero y todos pensábamos en publicar, pero como tú dices, cuando obvio, luego obvio, no, regresas, no. Y además en hacernos famosos. Y en los recitales que uno daba, la gente iba y se sentía orgullosa de ser amiga del poeta. Entonces, pero bueno, sabes que y otra de las cosas que yo tenía mucho y que siempre le ponía mucha atención eran las abreviaturas. Me encantaba el tema de las abreviaturas. vaya, qué interesante. Era una cosa súper interesante y yo también tenía un librito que cada vez que conocía una nueva abreviatura las escribía y llegué a tener varias hojas, bastantes hojas, donde tenía, no sé qué se me hizo el libro de abreviaturas, porque incluso sabes que yo te digo una cosa, yo llegué hasta empastarlo, porque era escrito a mano, pero las tenía todas Genial. bien organizadas y Sí, las sí, tenía sí, sí, sí. empastadas, que tú sabes que las mandaban a uno, se las mandaba a una persona que les hacía el pastita, no le decía, mamá, hágame la pasta de este mi libro. Se me perdió, pero yo tenía, habré tenido más de 1,000 abreviaturas. Qué genial. Y me haces de acuerdo de algo, de una cuestión que nuestro padre nos hizo a mi hermana y a mí, que somos los puchos, el décimo y la 11ª, y la 11ª, 11ª. Cuando teníamos 9 y 10 años, nos dijo, les voy a pagar 50 centavos por cada sigla que recopilen en estas libretas. Y nos dio 2 libretas y teníamos que recopilar la mayor cantidad de siglas y él nos pagaba 50 centavos por cada sigla. Y nos hizo, y bueno, y mi afinidad era mayor con la situación, entonces recopiló un montón. Mi hermana por ahí comenzó, pero de todas maneras, cuando me pagó, le compré un reloj a mi hermana. Ay, tan linda. Y bueno, mira, hemos conversado tanto, hemos conversado poco, al final siempre hay mucho que poder Ah, decir y yo realmente estoy súper feliz de haber tenido esta conversación contigo, una ay, qué conversación bueno. muy amigable, muy confortable. Eso, ¿no? De eso se trata, pues, conversaciones frente al mar, como lo conocen bien quienes nos siguen a través de estos 3 años que tenemos en este programa, ya 4, Qué después del belleza, qué 2020. belleza.
Y realmente con la pandemia nació este programa al cual queremos mucho. Así que, mi querido Mauricio, muchísimas gracias. ¿Algún mensaje adicional a nuestros seguidores en cuanto a la genealogía? O sea, ¿es posible, es necesario, es imprescindible? ¿Qué les dices tú a quienes quieran de pronto conocer a sus antepasados? Eh, a mí me parece que es necesario, imprescindible en determinadas situaciones, como en lo de las nacionalidades, pero es otra cosa. Sí. Pero necesario sí, porque la frase, esa manida frase de no sabemos a dónde vamos y no sabemos de dónde venimos, no Ujú. sabremos a dónde vamos, es real y lamentablemente se cumple siempre. Y claro, eso es desde el punto de vista político sirve más porque se va viendo lo que hicieron políticos de antes y para no repetirlo, y nadie hace caso a los errores del pasado. Pero conocer de dónde venimos sí ayuda a ratos que nos volvamos humildes, pero hay ratos en que nos das soberbios cuando encuentras cosas buenas y no sabes procesarlas, cosas así. En que es que encontré al presidente, encontré al marqués, encontré al famoso, y quien no puede procesarlo se pierde. Pero es necesario porque fortaleces lo que eres. Eh, sabes, es que no eres, como hace un rato decías, no eres producto de ti misma. Ujú. Y hasta el rechazo a tus padres es algo que viene de tus padres. O sea, dices, no, no quiero ser como mis papás, por lo tanto, eres resultado de tus papás. Es que no Claro, quiero conocer las historias malas, por lo tanto, eres resultado de esas historias malas que no quieres conocer. Entonces, es algo más negación, y negación. complejo, sí, es algo más complejo. Ahora hacen constelaciones que no sé eh, qué tan, eh, qué tan útil sea en general, pero he visto que a algunas personas en particular sí les resulta útil. Eh, entonces, sí ves, hay ciertas aplicaciones para la genealogía que sirven, Ujú. pero sí, te pregunten, y hay una cosa, es la memoria familiar, a veces es dolorosa, pero el dolor tiene que procesarse siempre, el dolor tiene que superarse. Y preguntar a los abuelitos, a los papás sobre los abuelitos, sobre los bisabuelos, qué saben de su familia, incluso con mitos. Y el rato del rato, ve, ponles mis datos, ya te doy para que se comuniquen, yo les mando una ficha y les ayudaré para que, si es que yo no conozco sus orígenes, les guiaré para que los conozcan, para que por Ay, dónde tienen que ir. Pero siempre lo principal es conversar con los mayores, siempre totalmente, conversar. Y ese ejercicio de conversar es lo que estamos haciendo, es enriquecedor. Y a totalmente. veces limas perezas con los padres, pero también Sana, sana, es sanador. sana, pero hay veces en que hiere. O sea, no sabes, es una Sí. ruleta. Es que depende de cada quien. Ah, es tan vasto este asunto. Es muy vasto, así es, mi querido Mauricio. Muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar de esto que Gracias a hoy es muy ti. importante y gracias a ustedes por habernos seguido este día en Conversaciones Frente a Mera. Así que no se pierdan esta semana, estamos en la penúltima, esta es la penúltima conversación, tendremos la última el día jueves y ya saben, nos veremos luego en la cuarta temporada, así que no se pierdan el final de la tercera temporada. O sea que nos vemos y muchísimas gracias a todos por seguirnos siempre. Abrazos.